Amnistía International Service on Internacional y mi Human Rights, organización, el to the Servicio Internacional 2025 Human para Rights los Council Derechos Equator Humanos, event. My al name is evento Pooja. sobre I am the compromisos Deputy para el Executive Consejo de Director, Derechos Programs and Humanos. Soy Puya, Advocacy in directora ICHR. ejecutiva junta de Today's event Incidencia y provides Programas en candidates el for membership ISHR. of the El Human Rights acto de hoy Council da the la opportunity to posibilidad a los provide their candidatos vision y for candidatas membership la and what posibilidad de priorities they dar will sus work on. It is visión y las also an prioridades en las opportunity que to van a question trabajar, y es candidates también on una human rights oportunidad de records and plantear pledges. preguntas I sobre el would like to historial y start by compromisos en extending a materia de special derechos thanks to humanos. Quiero Colombia and empezar Iceland who are sponsoring this agradeciendo event. Their support a has been Islandia y essential for Colombia por making this event patrocinar el evento. happen. Su apoyo ha sido esencial para Our que este organizations evento are pueda also grateful celebrarse. to Mohamed Sise Las Guro, organizaciones Director of the también Human estamos Rights muy Council, agradecidas con Retreat and Mohamed Women's Escudero, Division, for moderating this event, and to directora his del team for supporting us in the presidente preparation. del Consejo de Derechos Amnesty Humanos y and de la división ICHR por su have been apoyo. proud to Amnistía organize this event Internacional for y 15 SHR years. se We are delighted that this year enorgullecen there de are haber 9 organizado este candidates evento joining the durante 15 event, años, y with nos all complace regions contar con 9 represented. candidatos Elections to the de Human todas Rights las Council regiones. are Las often not elecciones as al Consejo de competitive Derechos as we would Humanos hope. a This menudo no year, son we tan have a so-called competitivas como clean nos slate gustaría. Este election. año tenemos unas Non-competitive states elecciones undermine the purpose limpias. of elections, which is to Las enable member states to choose the rondas most no qualified candidates in verificadas office, no son including through ideales, pero public permiten pledges, elegir a los candidatos más invitation to scrutiny of adecuados the a human través de rights record, compromisos and públicos, una demonstrated human invitación rights a progress escrutinio during their sobre membership historial term. de derechos humanos y el The next two progreso and a en half los derechos hours will humanos durante provide su an mandato. En las opportunity for siguientes dialogue 2 horas between member tendremos la states and civil oportunidad de society. dialogar This is entre an Estados important miembros y exercise in sociedad civil. Es transparency un and ejercicio accountability. We are importante de very happy to see transparencia y once rendición again de a cuentas, large y number nos of complace attendees, ver de including nuevo civil un society gran número partners. de Civil participantes, society incluyendo from candidate states from across the world and time organizaciones de la zones joining sociedad us at this event. civil de los distintos Before we estados start, I miembros de just want to distintas share some zonas practical horarias. information. Antes de empezar, This is a quisiera compartir virtual unas multilingual informaciones meeting. prácticas. Today there is Esta live reunión es simultaneous multilingüe y interpretation virtual. into English, Contamos con French, and interpretación Spanish. simultánea To en vivo access al the inglés, español y interpretation, please francés. click on the Para acceder interpretation a la button on the interpretación, por globe favor, hagan icon clic en in el the icono Zoom de toolbar at the bottom of your interpretación screen, en la and parte then click inferior on de the las language that you pantallas would de like to Zoom, y listen ahí to. pueden seleccionar el idioma de su Interpretation is always a few preferencia. seconds behind. La interpretación You will siempre se also see demora unos detailed segundos. instructions for Verán también interpretation que hay in the chat. instrucciones detalladas If you sobre cannot cómo hear the acceder a la interpretation, please write interpretación to the en el chat. Si host, no Maria escuchan from la Amnesty. interpretación, pueden escribir a Please note María that de attendees Amnistía. cannot take the floor, but Los can use the participantes no van a Q&A poder function on Zoom a to tomar ask la questions palabra, to pero the sí van a poder panelists. hacer The uso de moderator la will give you función de more preguntas y information on respuestas this para process. plantear sus This preguntas event is a los recorded. panelistas. The Este recordings will evento be made también se va available on the a ICHR grabar, y YouTube las page after grabaciones the end of the estarán event. disponibles en la página de I take YouTube this de opportunity to ICHR thank the después team del of acto. interpreters Quisiera supporting us también today. aprovechar la ocasión para Finally, let me agradecer la labor de reiterate los something that intérpretes, we y por state último, every year during these reiterar events. algo que decimos The cada Human año. Rights Council's success depends on its El members and éxito their del readiness to Consejo de fully Derechos Humanos implement the depende de Council's sus mandate miembros set out y in su grado General de Assembly Bill preparación Resolution para cumplir con el 68/251. mandato tal y como se That establece resolution en recognizes la the importance of resolución engagement and sympathetic cooperation with all 60/251 de la stakeholders Asamblea in the General, Council's work, que reconoce and la most importancia y el importantly, that member compromiso y states la shall plena uphold the cooperación de highest todos los standards in promotion and participantes en el protection trabajo of del human rights. Consejo, y lo que So es más without further importante, que ado, los let me Estados wish all miembros state candidates good luck for this garanticen event. los niveles más Mr. Moderator, elevados the en floor la is promoción yours. y protección de los derechos humanos. Les deseo mucha Thank you. suerte y Good le cedo la afternoon. palabra al moderador. Thank you very Gracias, much, Pooja, buenas and thanks tardes y to muchísimas Amnesty gracias International and a the Amnistía International Service for Internacional Human Rights for y al hosting this Servicio event, Internacional por los and Derechos also Humanos keeping por those organizar este forces, evento. Y Colombia también quiero and agradecer Iceland. a los As Pooja copatrocinadores said, my name is Colombia e Mohamed Islandia. Como ha Siseguro. dicho I'm the Pucha, director soy of the Council and más Abdul, soy Deputy director Mechanism Division of del OECHR. I Consejo will be your moderator. y voy a Excellencies, moderar la distinguished sesión de hoy. delegates, deputies, Excelencias, distinguidos I'm delighted delegados, to welcome estimados you to the colegas, me complace darles la 2025 bienvenida Human Rights Council al event. acto de Today's compromisos event para las elecciones provides al Consejo de Derechos candidates Humanos for de membership of the 2025. Human Este Rights evento Council for brinda a the los term of candidatos que optan a la membresía 2026-2028 an a formar opportunity parte to del present Consejo durante their el vision mandato for their membership 2026 y and the 2028, dar they will su work towards visión in sobre this sus event. prioridades It si is se also an salen opportunity for elegidos al stakeholders Consejo. to También es una put oportunidad de questions que about the las human rights partes record, interesadas but planteen also preguntas pledges. sobre el historial y los
compromisos en materias de derechos humanos de los candidatos. Nos complace asociarnos a este evento desde hace ya varios años, lo cual representa una oportunidad importante de dialogar entre las partes interesadas y para promover la transparencia y la rendición de cuentas. Los 14 países candidatos fueron invitados a unirse a
la sesión de hoy. Y quisiera mostrar un agradecimiento sincero a los 9 candidatos que han aceptado la invitación. Chile, Ecuador, Estonia, Italia, Mauricio, Pakistán, Eslovenia, Sudáfrica y el Reino Unido. Reconozco y valoro su predisposición a participar y su transparencia. Hay 5 países candidatos que o bien no respondieron a la invitación o desestimaron su participación: India, Irak, Túnez y Vietnam. Esta sesión se va a dividir en 3 segmentos. El primer segmento de bienvenida brindará a cada estado candidato para la posibilidad de que en 2 minutos puedan resumir lo que esperan lograr a través de su membresía a nivel nacional y también internacional. Si sobrepasan los 2 minutos asignados, les mandaremos un recordatorio para que vayan concluyendo y verán también un temporizador en la pantalla, y una vez finalicen esos 2 minutos se les silenciará el micrófono. En el segundo segmento vamos a abrir el turno de preguntas del público, también preguntas que se planteen en la cuenta de Twitter con el hashtag Consejo de Derechos Humanos 2025. Vamos a recoger las preguntas dirigidas a los estados, así como preguntas para estados concretos, incluyendo aquellos que están en la sesión y los que no están. Por favor, garanticen que a la hora de plantear pregunta en la sección de preguntas y respuestas, que mencionen si es una pregunta dirigida a un estado en concreto o si es para todos los estados, y mencionen también el nombre de su organización. Si participan a título individual, si hay preocupaciones de seguridad, se podrán también plantear preguntas de manera anónima. En el tercer segmento, para brindar la posibilidad de interactuar entre los estados candidatos y el público, habrá preguntas concretas para los estados, y para su respuesta en esta tercera ronda o este tercer segmento durante 2 minutos y medio. Habrá de nuevo un temporizador en pantalla, y cuando finalicen esos 2 minutos y 30 segundos, escuchará un sonido y se silenciará el micrófono. Si hay más preguntas y no podemos responderlas a todas, se van a recopilar esas preguntas y se van a trasladar a los estados candidatos para su respuesta por escrito. Y antes de dar la palabra a los estados candidatos para sus intervenciones iniciales, con su permiso, quisiera dar la palabra a los copatrocinadores de este evento, y invito a Su Excelencia el embajador y representante permanente de Islandia que haga sus comentarios de bienvenida. Muchas gracias, señor moderador. Y quisiera empezar dando las gracias a Amnistía Internacional y al ISHR por organizar este evento internacional. Es el placer de Islandia, copatrocinada junto con Colombia. Nos complace estar en el Consejo de Derechos Humanos de 2025 al 2027. Ser miembros del Consejo es algo que es con gran responsabilidad y es un elemento esencial de nuestras asociaciones para el desarrollo internacional. Y Islandia participa activamente en foros internacionales para promover y proteger los derechos humanos y abordar los abusos y violaciones de derechos humanos. La protección y promoción de los principios fundamentales de los derechos indivisibles de los humanos nunca han sido tan importante como ahora. Durante nuestro mandato nos hemos centrado en reforzar la unidad sobre los principios centrales
europeo, la infancia, medio ambiente y derechos humanos. Y ahora, cuando entramos, llevamos ya casi un año, quisiera reflexionar sobre el evento de compromisos del año pasado, cuando se pidió a los estados candidatos cómo ampliarían su mandato tras estar en el Consejo. Para Islandia esperamos poder contribuir a una mayor cooperación y diálogo en el Consejo. También creemos que debería alentarse a más países a estar en el Consejo, tanto grandes como pequeños, para representar la diversidad del mundo. Es esencial para ampliar el impacto y el trabajo del Consejo. Islandia seguirá defendiendo la participación de los estados pequeños de todo el mundo. Los estados pequeños no solo pueden participar, sino que pueden marcar la diferencia. Debemos también poder mirar atrás y decir que hemos tenido éxito a la hora de que se amplíe el conocimiento de los valores centrales de Islandia y que hemos querido destacar durante nuestra membresía en el Consejo. Agradecer a los estados candidatos por participar en el evento de hoy y agradecerles también el compromiso continuado de Amnistía Internacional y el ISHR por su compromiso. Es un honor copatrocinar este evento y en Islandia conocemos bien el impacto y la importancia del trabajo de la sociedad civil en el trabajo sobre la igualdad de género. Se basó en el trabajo de los movimientos de base que trabajan mano a mano con el gobierno para elaborar recomendaciones políticas. El beneficio de cooperar con la sociedad civil nos queda clarísimo. Una de las fortalezas del Consejo de Derechos Humanos es su colaboración con la sociedad civil y la participación activa de la sociedad civil en el trabajo del Consejo. Y esperamos que los estados que estaban elegidos para ser miembros del Consejo garanticemos que el Consejo sea eficaz y que tenga un impacto positivo en los titulares de derechos sobre el terreno. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor embajador, por su intervención. A continuación empezaremos el debate con los estados candidatos. Les recuerdo que cada estado candidato en este segmento podrán explicar lo que esperan poder lograr a través de su acceso al Consejo de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional e internacional. Empezaremos por orden alfabético y les quiero recordar que disponen de 2 minutos para esta primera intervención. Invito a los estados que se ciñan al tiempo asignado y recordarles que si se extienden más del tiempo asignado se les silenciará el micrófono. Quiero dar la bienvenida al distinguido embajador de Chile, Tomás Pascual, para que tome la palabra. Tiene usted la palabra, Muchas señor embajador. gracias, Mahamane, y también a quienes han organizado esta actividad. Bueno, Chile va a la reelección del Consejo de Derechos Humanos para poder integrarlo por quinta vez en lo que va de la historia del Consejo. Y los objetivos de Chile para poder integrar nuevamente el Consejo de Derechos Humanos están muy alineados con los principios de la política exterior, donde los derechos humanos ocupan un lugar central. Chile es un país que está muy comprometido con el multilateralismo, que cree firmemente en la defensa y promoción de los derechos humanos, que entiende que las discusiones sobre derechos humanos son algunas veces complejas, pero que eso no obsta a que en las Naciones Unidas nos demos un espacio para justamente discutir esos ámbitos, ¿no? En ese foro especializado. Y por lo tanto, Chile quisiera traer a ese foro, ¿no?, algunos de los elementos que ha estado trabajando durante estos años y mantenerlos como una política de Estado, materias de igualdad y no discriminación, por cierto, la incorporación y la interdependencia de los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales, el cuidado al medio ambiente y de los grupos prioritarios. A nivel interno, creemos que el Consejo de Derecho Humano permite, ¿no?, relevar buenas prácticas que el Estado de Chile ha establecido en materia de conquistas en derechos humanos y al mismo tiempo incorporar hacia el ámbito interno aspectos relevantes de la discusión que se generan en ese foro. Por lo tanto, Chile quisiera ser un actor, seguir siendo un actor relevante, promover el multilateralismo, la adhesión a los organismos de protección de derechos humanos, porque entendemos que es la única forma finalmente de tener paz
¿no? y seguridad a largo plazo. Muchas gracias. On time. Thanks very much, Ambassador. Justo a tiempo. Now I Muchísimas would gracias, like to señor invite the embajador. Ahora representative quisiera of invitar al Ecuador, distinguido Ambassador representante de Marcelo Ecuador, el embajador Bermúdez, Marcelo permanent Vázquez representative Bermúdez, of Ecuador to representante Korea in permanente de Geneva. Ecuador en las Take the Naciones floor. Unidas en Ginebra, que tome la palabra. Ambassador Bermúdez. Embajador Vázquez Bermúdez, tiene la Ambassador Vázquez, you have the floor. Muchas gracias, señor moderador, excelencias. La República del Ecuador ha presentado su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2026-2028 sobre la base de su posición histórica de defensa y promoción de los derechos humanos. Promovió la creación del Consejo y en 2006 fue elegido como uno de sus 47 miembros fundadores, cargo que ejerció nuevamente en dos ocasiones posteriores, contribuyendo siempre a su fortalecimiento con un alto sentido de responsabilidad, liderando o impulsando iniciativas de relevancia que hoy forman parte de la agenda consolidada del Consejo. En efecto, el Ecuador está plenamente comprometido con la garantía de los derechos humanos, la paz y el respeto al derecho internacional. Esta postura, sostenida de manera permanente, constituye un signo de identidad de nuestra política exterior, reafirmada en la protección constitucional de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en su apoyo decidido al multilateralismo, al diálogo y la cooperación internacional. De resultar electo, el Ecuador reafirma su disposición de continuar trabajando de manera constructiva, transparente y solidaria con todos los estados, los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos, la sociedad civil y los demás actores relevantes. Particularmente, como miembro del Consejo, el Ecuador continuará defendiendo los principios y valores democráticos y la necesidad de considerar la relación intrínseca entre paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos, reiterando que puede existir paz sin desarrollo ni desarrollo sin respeto a los derechos humanos. Con esta visión integral, el Ecuador aspira a que su membresía contribuya a un consejo fortalecido, eficaz, capaz de dar respuestas efectivamente eficaces a los desafíos globales y guiado siempre por el respeto a la dignidad humana y el principio de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador, for the statement. Muchísimas gracias, Now my señor pleasure embajador, to por su invite declaración. Y ahora distinguished le doy la representative palabra of Estonia, a la Ambassador Ria representante Salsa, de who is Estonia. the permanent representative Ahora Ria of Salsa Estonia in Geneva. Audifren, representante permanente de Estonia en Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra. Adelante, embajador Salsa Audifren. Thank you, Mr. Moderator. Muchísimas First, gracias, let me señor thank for moderador. today's Primero que event. nada, I'm pleased quisiera to be part of it. agradecerles Promotion and que me hayan protection of invitado al human evento rights de is hoy. Estonia's national La promoción y priority protección and de an derechos integral humanos es la part of prioridad Estonia's nacional foreign de policy. Estonia y una parte Due to integral our de la history, política Estonia stood a exterior de member of Estonia. the Por nuestra conflict historia, with Estonia brutal sigue occupation recordando and lo with que era severe vivir restrictions bajo on la human ocupación rights. y con We grandes know that without human rights, restricciones there is no de los stability, derechos humanos. equality, Sin los solidarity, derechos or humanos no hay mercy. estabilidad, This igualdad is y why no we hay know how democracia. important it is Por to eso sabemos safeguard lo the importante promotion and que es protection of human rights. proteger la promoción y The Human Rights protección de los Council derechos humanos. has a central El role Consejo in de global Derechos standards and Humanos in juega un building papel human rights. central en el Despite establecimiento all de challenges estándares the UN globales sobre system is derechos facing humanos. A at the pesar de moment, los Estonia desafíos will continue to que be a se enfrenta vocal todo el advocate sistema, of Estonia the seguirá effectiveness, siendo stronger un impact, and higher defensor visibility of the vocal de inter-civilian la anti-human rights eficacia, system. el alto Estonia's impacto main y la priorities mayor as a member of the visibilidad del Council, if Consejo elected, are como pilar de protection las and Naciones promotion of Unidas. children's rights, Algunas de las enhancing prioridades human de rights Estonia online, y and después del Consejo upholding es la media protección y freedom. promoción de los We will derechos de los also niños, continue focusing on mejorar rights of también women and los girls. derechos humanos This is a fundamental online, human rights issue, but also sobre todo la essential protección de las for mujeres y building las an niñas. inclusive Esto es and muy importante resilient para society. construir una On sociedad national level, we are viviente e convinced that the membership inclusiva. A of the nivel Human Rights nacional Council estamos gives convencidos que further ser miembros impetus del to the Consejo de advancement Derechos of Humanos dará national un policies mayor and ímpetu safeguards. a The preparations al for the council progreso de membership políticas y have salvaguardias already nacionales. allowed Las us to take preparaciones para several ser miembro del important steps Consejo very ya nos han recently. permitido We tomar ratified the pasos muy summer importantes adoption of the recientemente, protocols of ratificando CEDAW los and protocolos rights of the adicionales child del CEDAW communications y procedure. los derechos de la infancia So to sobre conclude, as a strong procedimientos supporter de of effective comunicaciones. multilateralism and universal Apoyamos values, muchísimo Estonia, as la a member of the cooperación Human Rights Council, will internacional advocate for a stronger y como European miembro role at del the Consejo UN, advance human rights at home
haremos que hay que mejorar los derechos humanos en casa al demostrar estándares elevados y también defender la universalidad de los derechos humanos, poniendo a los individuos en el centro y garantizando que hay rendición de cuentas. Muchísimas gracias. Gracias, señora embajadora. Justo a tiempo. Muy bien. Ahora quisiera invitar al representante de Italia, el señor Stefano Pizzuti, representante permanente de Naciones Unidas en Ginebra y de otras organizaciones internacionales. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor moderador. Italia agradece la oportunidad de participar en este evento y agradece también a los organizadores y copatrocinadores de este evento. La Constitución italiana, que va de la mano con la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce y garantiza la inviolabilidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por lo tanto, por su Constitución, Italia se compromete a integrar los derechos humanos entre las leyes políticas y prácticas. Como entidad que apoya de larga data el papel de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Italia, hace contribuciones directas a las actividades del sostener y fomentar todos los mecanismos de diálogo, la cooperación entre Estados miembros. Les recordaré algunos de los compromisos y promesas comunitarias que hemos hecho. La moratoria universal sobre la pena de muerte, que ha sido y seguirá siendo prioridad de Italia. Utilizar nuestra membresía del Consejo de Derechos Humanos para avanzar este objetivo. Italia va a hacer todos los esfuerzos para erradicar el racismo, la xenofobia, la intolerancia y todas formas de discriminación, incluidas aquellas basadas en religión, creencias, orientación sexual y género. Confirmaremos nuestro compromiso para proteger los derechos de las mujeres, nuestro compromiso para la igualdad femenina y también el matrimonio forzado. Italia también apoya el trabajo en el Consejo a través de la promoción de los derechos de la infancia y se trata de, sobre todo, ayudar a aquellos que están en riesgo de pobreza social, víctimas de violencia y explotación, y eso también en el entorno digital. También apoyarnos los derechos de las personas con discapacidades, las personas mayores y los derechos de las mujeres. Y nuestro país también está comprometido a proteger el espacio de la sociedad civil y a los defensores de los derechos. Muchísimas gracias y damos bienvenida a sus preguntas. Muchísimas gracias por su declaración. Ahora quisiera invitar al distinguido representante de Mauricio, Brian Niels Joseph Glover, representante permanente de Mauricio en Naciones Unidas y Ginebra. Embajador Glover, muchísimas gracias. Primero que nada, quisiera agradecer a los organizadores que han invitado a Mauricio a este evento interesante. Ser candidatos para el Consejo de Derechos Humanos muestra el compromiso incansable de Mauricio para promover y proteger los derechos humanos tal y como aparecen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados de derechos humanos internacionales y el derecho constitucional internacional. El compromiso se incluye en nuestra Constitución, con todo un capítulo, el segundo, dedicado a la protección de los derechos fundamentales y las libertades de las personas. Desde su independencia, su país se ha basado en la democracia, la buena gobernanza, la integridad del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Eso hace que Mauricio siempre aparezca muy bien posicionada en los índices de derechos humanos internacionales. Hemos hecho varios compromisos en el contexto de nuestra candidatura al Consejo de Derechos Humanos. A nivel nacional, estamos comprometidos a fortalecer más nuestro marco de derechos humanos a través de medidas tradicionales y reformas. También queremos seguir mejorando la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y combatir todas las formas de violencia. Y también vamos a hacer todo lo posible para que haya defensa de los derechos y mayor participación de las personas con discapacidades. También queremos combatir el tráfico, la trata y explotación de personas al tomar las medidas adecuadas para identificar y dar asistencia a las víctimas de trata y explotación. A nivel internacional, queremos apoyar iniciativas para promover paz, democracia, derechos humanos, cultural, trabajar para lograr igualdad de género, también el derecho de las personas con discapacidades y empoderar a las mujeres. Queremos ayudar a los pequeños estados visuales en desarrollo y queremos cumplir con la en el
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra al distinguido representante de Pakistán, señor Muhammad Jawad Ahmad, consejero permanente de la Misión Permanente de Pakistán. Muchísimas gracias, excelencias. La candidatura de Pakistán no representa solo una aspiración, sino un gran compromiso a los derechos humanos internacionales. Nuestro compromiso es tan antiguo como nuestro país. Desde todo lo que hemos hecho en nuestras delegaciones para contribuir a la elaboración de distintos instrumentos, y hemos estado ya 5 meses en el Consejo. Si somos electos, vamos a seguir nuestro legado en el próximo mandato, hasta 2027-2028. Y también queremos fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil durante nuestro mandato. Durante la última década hemos implementado casi 70 leyes que afectan los derechos a las mujeres, los niños, las minorías, las personas con discapacidades, las personas con discapacidades, periodistas y personas transgénero. También hemos fortalecido salvaguardias contra tortura. Y también hemos incluido derechos fundamentales en nuestra Constitución. Las instituciones de derechos humanos también han avanzado muchísimo en Pakistán. La Comisión de Derechos Humanos recibió un reconocimiento por su protección a las mujeres, los niños y las personas en situaciones vulnerables. También hemos participado en constructiva en distintos órganos de derechos humanos y hemos aceptado la gran mayoría de las recomendaciones del examen periódico en su cuarto ciclo. Presentamos nuestro informe de implementación este año. También me complace decirles que Pakistán ya está explorando varios representantes de Pakistán en el sur europeo. Queremos tener un papel constructivo y como el de construir puentes entre las regiones y coordinadores de OIT. Por último, estamos comprometidos en el fortalecimiento de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mohammad. Según el orden alfabético, después sería el embajador de Eslovenia, que no está aquí. Entonces voy a pasar al distinguido representante de Sudáfrica, embajador Olusegun Noshi, representante permanente en Ginebra. Adelante, tiene la palabra. Muchísimas gracias, moderador, compañeros, compañeras. A todos. Un agradecimiento a los organizadores de Amnistía, también por organizar este evento. Y también agradecemos a las distinguidas delegaciones de Colombia y de Colombia por sus patrocinadores de este evento. Es un gran honor para nosotros participar en este diálogo tan importante. Queremos reafirmar nuestro compromiso sin descanso a la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país o en el extranjero, sobre todo dado el clima actual en el que vemos esfuerzo porque retrocedan los derechos humanos. Nuestra visión de derechos humanos está en nuestra Constitución, que demuestra la indivisibilidad de los derechos culturales, sociales, económicos, políticos y civiles. La dignidad humana no es negociable, la igualdad y la no discriminación es el establecimiento de todas las sociedades. A nivel nacional queremos intensificar el combate contra la violencia de género, también proteger los derechos de la infancia, asegurar que hay educación, salud y justicia para todas las personas. Estamos comprometidos a fortalecer la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica y mejorar la participación democrática, sobre todo entre las comunidades marginadas. Y también queremos por los derechos de las personas interés, continuar la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y rendición de cuentas. Las violaciones. También vamos a trabajar para asegurarnos de que se respeten los derechos. Queremos participar con la sociedad civil y los Estados miembros en un espíritu de solidaridad. Nuestro compromiso es sencillo. Queremos que se conviertan en realidad los derechos humanos y que sean significativos para todos. Gracias. Muchas gracias.
A Eleanor continuación Sanders. pasamos a la distinguida representante del Reino Unido. Tiene usted la palabra, señora embajadora. Ambassador Eleanor Sanders. Señora embajadora, si está ahí, puede encender su micrófono, por favor. Can you? Yes, We're Ambassador. on. Can see. Hola. Yes. Can ¿Me you hear escuchan? me? You can hear Oh, me thank perfectly. you. I Sí, just said tiene usted la massive palabra, thank señora you. We embajadora. welcome this initiative and we welcome the Muchísimas scrutiny. gracias. But very Acogemos simply, con the beneficio UK is a de committed escrutinio advocate esta for human iniciativa. rights. We El see Reino the Human Unido es Rights un miembro Council as the comprometido best con los forum we have derechos to humanos y el protect and Consejo de promote human Derechos Humanos rights es el around the mejor world. foro And we have been one of the para biggest donors proteger y consistently promover los to the derechos Office of humanos. the Y High hemos sido Commissioner los for Human principales Rights, reflecting again our donantes de la commitment. Oficina del Alto Comisionado We've de also Derechos remained Humanos. active at the También Council, hemos despite being an observer sido un miembro for the last activo en couple el of years. Consejo, aunque en los But últimos if años con elected, estatus we de will observador. redouble Pero that si salimos engagement with a electos, focus on practical action redoblaremos and nuestro real-world esfuerzo con un impact. enfoque To en pick up acción our real y un pledges, impacto real. we have outlined 4 very Hemos broad destacado areas of work 4 which we view ámbitos as de important. trabajo y Number compromisos 1, civic importantes. En primer space lugar, el and espacio fundamental civil y las freedoms, both libertades nationally and fundamentales nacional e internationally. Number internacionalmente. 2, En rule of segundo law. lugar, We've el led on a Estado number de of initiatives Derecho at the y Human queremos Rights Council promover to promote justice and iniciativas en el Consejo de accountability in Derechos Humanos particular, para and we see this as very promover important. la Working rendición where de possible with cuentas y la countries of justicia, concern trabajando to de la promote mano de los reconciliation and países prevention of future afectados violations. para Number 3, reconciliar equal y rights evitar for la all. repetición de We las remain violaciones. En committed to tercer lugar, ensuring discrimination is igualdad de never derechos para tolerated, todas whether on las the basis of personas. gender, Queremos que sexual no se orientation, tolere disability, ninguna religion, belief, or any other characteristic. injusticia, And ya 4, sea new challenges, cualquier reflecting the motivo. Y fact that hay our world is cuarto constantly ámbito, evolving nuevos and our retos. approach El must mundo evolve with evoluciona it. constantemente y This is, as a nosotros number of people también have tienen said, que an evolucionar. uncontested Como han election, but dicho we varias take it personas, es seriously una and we see this elección campaign as an sin opportunity to strengthen competición, our pero nos la relationships with tomamos other states muy en as well serio as y with queremos civil que sea una society groups. oportunidad para We will reforzar come to the los vínculos Council in that con spirit, otros ready estados to y strengthen sociedad civil. relationships, Venimos ready al to listen Consejo and con receive la feedback, as well predisposición as de to collaborate escuchar, and offer recibir feedback. comentarios, You may have colaborar y seen the ofrecer brochure también that we've been comentarios. Puede que hayan circulating, visto which is published el in all panfleto que UN hemos languages. distribuido, That's publicado en los deliberate, 6 because idiomas this for us oficiales is de all la ONU. about Lo hemos hecho communication and expresamente porque understanding. todo tiene We que will ver keep doing that con la if elected comunicación y la across comprensión. borders, Lo across seguiremos different backgrounds and haciendo a perspectives, través de and we look forward to fronteras, working with you. contextos y Thank you. perspectivas y esperamos Thank you, trabajar con Ambassador. todos ustedes. Gracias, señora embajadora. Ha acabado justo a tiempo. Me acaban de informar que el embajador de Eslovenia se ha unido, así que tiene la palabra para su intervención. Tiene usted la palabra. Ambassador Anita Piper from Slovenia. Al embajador o embajadora de Eslovenia, la señora embajadora, I can see Ambassador, the microphone is mute on your side. tiene el micrófono silenciado. Yes, Ambassador. La embajadora Anita Pipan. Yes. Good afternoon and good morning to New Buenas York. And tardes sorry, a moderator, we have been todos. here all along, but Disculpen, hemos estado aquí desde el inicio, pero bueno, much hemos tenido for problemas organizing this técnicos. En exchange. cualquier caso, gracias por haber organizado este intercambio. Our third candidacy or El- our third time membership for the Human Rights Council Es la tercera ocasión en la que nos presentamos a miembros del Consejo y eso viene de nuestra firme convicción de que los derechos humanos son el fundamento innegociable de la dignidad humana, pero somos conscientes de que no todas las personas disfrutan con igualdad de sus derechos y eso es evidente ante los horrores de muchos conflictos, Gaza, Ucrania, Sudán, solo por mencionar unos cuantos. Como miembros de la ONU, tenemos la responsabilidad colectiva de que se respeten y que se rinda cuentas por las violaciones de los derechos humanos. Mi país opina que para que haya progreso tiene que haber diálogo y se tiene que generar confianza. Nuestras prioridades en materias de derechos humanos nacen de ahí. Avanzar en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, salvaguardar los derechos de la infancia, proteger a las personas mayores, promover los derechos de las minorías, garantizar que la educación en derechos humanos siga en el centro del proceso de construcción de sociedades inclusivas. Y por último, defender el derecho humano a un medio ambiente
human rights instruments. limpio. We are Eslovenia strong es un supporter estado of parte de gran independence, parte de los justice, instrumentos de derechos humanos. protection, and Apoyamos la appropriate oficina del Alto funding. Comisionado y Principle defendemos que debe insists contar con that una an financiación accountable adecuada. human rights pillar is a Tienen que necessity haber in pilares today's fragmented world. en el We mundo strongly fragmentado believe de hoy. in the necessity of Creemos firmemente en la partnerships with necesidad civil de society, asociarnos con academia, la and sociedad other civil, stakeholders. el mundo académico All y the otros civil society partners, participantes. Y a your todos los work socios de la ensures sociedad civil les our digo que su accountability. trabajo es lo que garantiza We are que looking forward nosotros los to estados rindamos closing the cuentas y human rights esperamos poder protection gaps and culminar upholding con las dignity, brechas de equality, and justice protección en for all. derechos humanos para que haya Last but igualdad not y least, justicia para todas in las times personas. of Y por increasing último, en geopolitical estos tiempos tensions, de mayores Slovenia tensiones will geopolíticas, always choose to Eslovenia respond siempre not with elegirá disengagement, responder, but with a no reaffirmed retirando commitment su to human participación, rights, sino con un the inherent compromiso groundwork reafirmado para con los of derechos every humanos. human being Es un on derecho this planet. inherente I'm a looking todas forward las to today's personas exchange. Thank you. y espero con ilusión el intercambio de hoy. Muchísimas gracias, señora embajadora, por esa intervención. Sus excelencias, damas y caballeros, quiero dar las gracias a los países candidatos por estas intervenciones iniciales y con eso podemos proceder al segundo segmento de la sesión. Vamos a presentar una serie de preguntas a los países candidatos. Para aprovechar al máximo el tiempo, les pedimos que sean concretos a la hora de formular las preguntas a los estados. Los candidatos dispondrán en esta ronda de 2 minutos y medio para responder a las preguntas. Cuando acaben esos 2 minutos y medio, escucharán una campana y les silenciaremos el micrófono. La primera ronda de preguntas se plantearán en el orden alfabético impreso a los estados. Tomaremos las 3 primeras preguntas del público. Y bien, la primera pregunta dirigida al Reino Unido viene del United Group for Reform of Indeterminate Sentence for Public Protection, IPP. Leo la pregunta. En el año 2023, el Reino Unido y su gobierno rechazó tomar acción en las recomendaciones del Comité de Justicia para cambiar las sentencias a las personas condenadas a prisión bajo la ley sobre la protección del público. Este año, la Relatoría Especial de la ONU contra la Tortura afirmó que las experiencias de aquellos arrestados bajo el IPP eran equivalentes a tortura psicológica. La pregunta pues es, ¿cómo va el gobierno del Reino Unido a abordar estas preocupaciones en materia de derechos humanos, incluyendo abolir la sentencia de manera retrospectiva para reducir drásticamente el número de personas que se encuentran condenadas bajo esa ley IPP? Esa es la pregunta planteada por el Grupo Unido para la Reforma de IPP. La segunda pregunta va dirigida a Sudáfrica, planteada por Ecoris for Sustainable Development. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo va Sudáfrica a promover la justicia climática ante el Consejo de Derechos Humanos y garantizar que las voces de las comunidades más afectadas por el cambio climático, especialmente en el sur global, se incluyan verdaderamente en el proceso de toma de decisiones? La tercera pregunta va dirigida a Eslovenia y es una pregunta de un defensor de los derechos humanos. ¿Cómo tiene previsto avanzar en la igualdad de género Eslovenia para garantizar la protección de las mujeres y las niñas de todas las formas de violencia y discriminación, incluyendo en zonas de conflicto? Esas son pues las 3 preguntas y vamos a continuación a escuchar las respuestas de los países por orden inverso, empezando por el Reino Unido. El Reino Unido tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Me escuchan bien ahora?
Sí, perfecto. Bien, muchísimas gracias por esa pregunta que como entenderán es una cuestión bien concreta. Voy a intentar explicarla para el público en general. Básicamente esta pregunta tiene que ver con algo que se conoce como las sentencias indeterminadas para la protección pública, que está en vigor en el Reino Unido desde varios años, pero ha sido polémico. Lo primero que quiero decir es que este gobierno apoya la modificación en la manera en la que se gestionan las penas del IPP. Es cierto que estas penas han sido abolidas por unos cambios legislativos adoptados en 2024, cuando este gobierno se encontraba en la oposición, pero es una ley que el gobierno defendió. Básicamente, esa ley para abolir las penas plantea una serie de medidas que facilita que se reduzcan o abolan estas sentencias lo antes posible. Pero es algo que debe hacerse de una manera bien gestionada. El nombre de este mecanismo es la sentencia indeterminada para la protección pública, mereciendo nuestra atención, porque habrá penas que no cumplan los requisitos de abolición, como por ejemplo aquellos condenados por violaciones de sexual o de una naturaleza especialmente grave y es por el bien de la protección del público. Así que aunque el gobierno apoya abolir esas sentencias y facilitar la vía rápida para la gestión, tiene que gestionarse caso a caso. Y cualquier ejercicio para reformular las sentencias en bloque resultaría en que muchos de los condenados fueran liberados sin un examen. Esto va en contra de los intereses generales de la protección. Quiero reiterar que estamos determinados a avanzar en esta cuestión, pero no vamos ni podemos tomar ninguna medida que ponga en riesgo al público en general. Gracias. Muchísimas gracias, señora embajadora, por esa respuesta. A continuación, pasamos al señor embajador de Sudáfrica para que responda a la pregunta. Embajador Nkosi, tiene usted la palabra. Hello, can you hear me? Hola, ¿me escuchan bien? Well, thank Sí, you very much. Thank le you very much escucho muy for bien. the Muchísimas very gracias, pertinent señor question. moderador, y gracias Indeed, también this por is a esta very pregunta. pertinent question. Sin duda es South una pregunta Africa will extremadamente continue relevante. to Sudáfrica advocate seguirá for defendiendo climate justice, la justicia particularly climática, for communities especialmente in the global south and in the African para continent in las particular, comunidades en el sur who global y face el the most continente africano, que son disproportionate los impact países que se ven of afectados de una manera climate change. desproporcionada por el So this cambio is one climático. of the issues that we will Esta es una advance de las cuestiones en las que in the vamos a context of seguir our trabajando en el contexto de nuestra to the membresía Human Rights Council, en el because we Consejo de believe that Derechos Humanos, it is an porque essential creemos component, que es un indeed an componente essential part esencial y una of parte human rights, esencial de los derechos particularly humanos, for communities that are especialmente hampered para aquellas comunidades by climate change afectadas as a por el result of, cambio for example, climático food a insecurity, resultas de la which has inseguridad been alimentaria, por a ejemplo, constant part of lo the cual ha sido un African componente continent for a long time, constante in terms en of el its continente impact africano desde hace muchos on años y unpredictable también weather por patterns, el as a impacto result impredecible of de los climate patrones change. climáticos y In como South Africa, resultas for del cambio example, climático en subsistence Sudáfrica. Por agriculture is one ejemplo, of la the agricultura de imperative subsistencia segments in our es economy uno de and los sectores remains vitales de a nuestra substantial economía sector for y all global sigue siendo un generation. sector esencial para The la recent generación de modos de severe sustento. weather patterns resulting in Los drought and patrones floods climáticos severos on han the llevado back a ends of El sequías e Nino inundaciones que no han tenido que phenomenon in our region añadir have led to al a fenómeno vast de la niña en nuestra decreased región, que ha llevado a job una income yields, reducción loss of en livestock, las soaring food cosechas, una prices, as pérdida well de as ganado, un aumento de los vector and precios de los waterborne diseases alimentos, growing así in como frequency and intensity. enfermedades In this transmitidas regard, South por Africa la will establish mala the calidad del agua. Agriculture Como and resultado, Agro-Ecosystem Master Sudáfrica Plan ha as an creado un inclusive plan social compact by rector government, para la labor, agricultura business, y un and civil pacto society social organizations elaborado por intended el at gobierno y building las a organizaciones de la growing and sociedad civil que profitable, tienen como inclusive fin and competitive job que haya creating, low carbon un and sustainable agriculture entorno and favorable a la agribusiness sector. creación
de These empleos en el efforts sector are matter that we agrícola. believe will go a Y, long way entre otros, in estos ensuring esfuerzos nos that llevarán we alleviate the impacts a of ver climate progresos change y a and aliviar that los we're able impactos to del cambio respond climático y que decisively podamos responder to the effects decididamente a los of climate efectos change. Thank you very del much. cambio climático. Muchas gracias, señor Thank you, moderador. Ambassador Nkosi. It's my pleasure now to give the floor to the Ambassador of Slovenia. That was the question. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a la embajadora de Eslovenia. Muchísimas gracias por hacer esta pregunta sobre los derechos de las mujeres y empoderamiento de las mujeres. Es una prioridad muy importante de política exterior, las mujeres y la igualdad de género. Al ver este retroceso que hay en cuanto a derechos de las mujeres, algo que nos parece sumamente preocupante, por supuesto estamos plenamente comprometidos a seguir trabajando y a trabajar con distintos socios y partes interesadas para garantizar que las mujeres se escuche su voz, que se respeten sus derechos, que tengan sus derechos, porque ese es el requisito para tener sociedades inclusivas, pacíficas y resilientes. Estamos celebrando el aniversario de la resolución 3025 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad. Y esta agenda es muy importante para nosotros ahora mismo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también durante nuestro puesto de observadores en el Consejo de Derechos Humanos y nuestra futura membresía. Una paz sostenible es imposible sin una participación de las mujeres. En la actualidad, en el Consejo de Seguridad se está haciendo mucho porque hay una inclusión del análisis de género en los mandatos de la paz. Y también estamos trabajando muy cerca con el Fondo Humanitario de Paz y Mujeres y hemos trabajado mucho en construcción de la paz y acción humanitaria. El proteger los derechos de las mujeres en las regiones afectadas por las crisis y el conflicto es uno de los ámbitos en los que vamos a prestar atención especial. También las mujeres, las niñas y su empoderamiento será algo que se incluirá también participación, así como participación también en otros mandatos temáticos en el Consejo de Derechos Humanos. Thank you very much, Ambassador. Muchísimas gracias, embajadora. Gracias por la información. Ahora quiero agradecer a los distinguidos representantes del Reino Unido, Sudáfrica y Eslovenia por sus respuestas. Y ahora vamos a pasar al siguiente que voy a leer para ustedes. La siguiente pregunta es para Pakistán. Viene de un defensor de derechos humanos que era anónimo por cuestiones de seguridad. Esta es la pregunta. En Pakistán, a pesar de la presencia de leyes e instituciones de derechos humanos, seguimos siendo testigos de fallos sistemáticos en la implementación, incluido en áreas como el matrimonio infantil, las conversiones forzadas y la violencia de género. ¿Qué hará Pakistán durante su membresía del Consejo de Derechos Humanos para ir más allá de lo que está en papel y tomar acciones que puedan ser medidas a nivel provincial y de base? La siguiente pregunta es para Mauricio y es una pregunta del Nubian Center for Peace and Democracy. Y la pregunta es la siguiente. A pesar de numerosas resoluciones, incluidas aquellas emitidas para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, hay graves violaciones de derechos humanos en Sudán que no se están abordando. Si son electos para ser miembros del Consejo de Derechos Humanos, ¿qué pasos concretos tomará Mauricio para garantizar rendición de cuentas e incluir también mecanismos de aplicación y seguimiento eficaces?
Y la tercera pregunta es para Italia y es del Legal Center for the Protection of Human Rights and the Environment. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo abordará Italia las preocupaciones de derechos humanos relacionadas con la inmigración y los solicitantes de asilo en sus fronteras y en el Mediterráneo? ¿Cómo hará trabajo por los derechos de los migrantes a nivel internacional si es electa para ser miembro del Consejo? Ahora, con su permiso, Excelencias, le daré primero la palabra a Pakistán para que responda a la pregunta que se le ha hecho. Gracias. Adelante, Pakistán, tiene la palabra. I hope I'm audible. Hola, espero que me escuchen. Well, let me begin by thanking our Primero que anonymous nada, friend. quisiera And agradecer Pakistan a has a long nuestro amigo anónimo, porque tradition of human Pakistán rights defenders tiene una who gran, have larga tradición made de a name for defensores de themselves, derechos and humanos que Pakistan is proud as a country for their contribution realmente to the human rights han system as contribuido well. mucho al sistema It de would have been derechos given the humanos fact that our media y is en free Pakistán. and Tenemos medios de comunicación libres y human eso rights defenders in ha Pakistan have contribuido. Por lo tanto, freedom los defensores de derechos and humanos constitutional protections gozan to de speak their mind. I would plena welcome our anonymous protección y colleague protección to just give constitucional the para hablar con as toda well. libertad. Nevertheless, Y yo por they eso two very alentaría a la important persona issues que have hizo been esa raised. pregunta anónima a As que I spoke compartiera in su my nombre comments también. Sin earlier, embargo, that dos temas muy importantes están no abordando country esta has pregunta. a Como dije en perfect mis human rights comentarios, record. It's a journey. ningún We are país tiene all un in récord that journey, and perfecto de derechos there are humanos. areas, Es social ills un and gaps viaje y that todos estamos en Pakistan's ese viaje. Hay colleagues we must accept, brechas y and problemas we must continue sociales to y work tenemos on que those. ser honestos, Child aceptarlos y marriage is trabajar one para such remediarlos. gap. El matrimonio And infantil on es una this, de esas Pakistan brechas has in the y past years been Pakistán en making los últimos strides años in ha strengthening avanzado legal muchísimo architecture para first, fortalecer su arquitectura but we are a country jurídica. with 4 federating Somos un units. país con The 4 South unidades province has already federadas. passed a Está law on it. la Islamabad provincia has sur, que ya ha hecho recently mucho, passed a law on es una minimum ley sobre eso. wage. Islamabad Which también tiene una ley Islamabad, nueva where a woman, sobre edad mínima, y el chief Punjab minister, is también already in process of tiene drafting a una law. We ministra have jefe an que es independent mujer y se national human está rights ahora mismo commission redactando that una ley. Tenemos looks una very comisión keen to independiente de derechos humanos investigate cases nacional que está trabajando that come muy to a profundidad para light. investigar This los is in casos addition to the que reporting in media surgen, or esto además resort de to los informes en the los medios de courts if the need comunicación be. y Separately, these también issues have been raised el with tener que acudir allegations in the a las Universal leyes si es Periodic necesario. Review También se ha and in the dicho, treaty bodies as well. We have se han abordado very ciertos confident puntos en el human-based examen human periódico rights universal y en los órganos de mechanism on tratados it. también, y I think confiamos there was a reference to gender-based violence as well. en el mecanismo que se Pakistan está has established specific gender-based estableciendo. violence codes También se habló that de la conform violencia to the de level focused género. judicial Pakistán tiene leyes específicas on it. y hace un esfuerzo Shall I judicial continue? enfocado en esto. ¿Puedo seguir Yeah, o it's like at no? the council, your time is up. Sí, se le acabó el tiempo, lo sentimos, es como en el... Thanks already for the element. Muchísimas gracias por los elementos que ya ha Without any presentado en su further ado, respuesta. let's go to Y sin His más, Excellency the le doy Ambassador la Mauritius, palabra to a pose the su question to the Legal excelencia, Center for Peace and embajador Democracy. de Mauricio, para que Global. responda a la Thank you pregunta very much, and I del Centro thank Peace and Democracy. the Muchísimas gracias y un gran author of agradecimiento this question and gives a us the quien opportunity to escribió esta clarify a few pregunta, points. pues nos da una oportunidad de Mauritius esclarecer is varios obviously puntos. deeply concerned Mauricio está by the sumamente human rights preocupado por violations in other las countries, violaciones de derechos especially humanos que se llevan a cabo en in otros países, the brother sobre and sister todo countries of en our los African continent. países hermanos de We nuestro believe continente that africano. peace and Nosotros stability creemos que la are paz y la very much estabilidad essential, if son not of paramount esenciales. importance. Es más, son de Because they importancia contain the capital components to ensure porque contienen los that componentes para protection and garantizar promotion of que la human rights protección y la are at all promoción de los times derechos humanos preserved. The se African presentan en Union todo is momento. taking a La Unión number of Africana initiatives to está resolve emprendiendo the una serie issue de in Sudan, iniciativas para as resolver well el as other problema en African Sudán, countries. así como también en otros países Mauritius fully africanos. supports, Mauricio unflinchingly, apoya plenamente, unwaveringly, all these sin initiatives, and we limitaciones, will, todas as a estas member of iniciativas, the Human y Rights como Council, miembro del Consejo work de Derechos relentlessly Humanos with trabajaremos sin Sudan descanso to con ensure Sudán
para poder solution is found on that issue. garantizar que se encuentre una solución sobre Therefore, ese problema. Y por lo tanto, the Human Rights Council and el its Consejo de next Derechos members Humanos ought y to sus relentlessly continue nuevos miembros engaging actively, tendrán que proactively, seguir and participando on a activamente, consensus proactivamente, basis sin with descanso y our basándose en brother el consenso con nation, nuestra nación Thank you very hermana Sudán. Muchísimas gracias. Thank you very much, Ambassador. Muchísimas gracias, señor embajador. Ahora le doy la palabra al distinguido delegado de Italia para que nos dé su respuesta. Adelante. Thank you, moderator. Muchísimas Thank you for the floor, gracias, and thank you for moderador. the question, Muchísimas gracias por darle very palabra y relevant. muchísimas gracias por la pregunta también, que es sumamente relevante. Gives me the Y opportunity to esto me da say la that oportunidad de Italy follows decirles a que comprehensive Italia and we sigue think balanced approach un towards enfoque migration. integral y equilibrado, Of a nuestro course, parecer, en relación we con la recognize the important inmigración. contribution Por of supuesto, regular reconocemos la regular contribución muy importante que migrants hacen make to our los societies, migrantes to our economy. regulares a nuestras So sociedades y we nuestra very much economía. we are very Entonces, much engaged in obviamente, ensuring participamos governance of migration is plenamente en asegurarnos que haya una effective gobernanza de la and sustainable. migración que sea cada vez más And eficaz y ensuring also sostenible. the full Y respect también of human queremos rights asegurarnos de que fundamental se freedoms respeten plenamente for los all derechos humanos y libertades regardless fundamentales of the de todas las personas, migratory independientemente de su we estatus follow migratorio. a three-pronged Seguimos approach. The first one, un enfoque con let's tres say, áreas. action En that we primer take is lugar, tackling la the root primera causes acción of que emprendemos migration through es development tratar initiatives, de economic eliminar la raíz investments, de la inmigración and stabilization efforts irregular. in the countries of Hay origin and transit. desarrollos en iniciativas de The second desarrollo, one, inversión that's at económica en least los as países important de origen y as de tránsito. El segundo, que tackling también es muy importante, smugglers and traffickers es of el persons. detener Human trafficking a is a los heinous traficantes de human personas. La rights trata de seres violation. humanos es So una we are violación de very, derechos really, very, humanos very keen in countering devastadora. Por lo this tanto, realmente phenomenon queremos in partnership with contrarrestar our este fenómeno en alianza con with other countries and with our partners. los demás países. And of course, we also promote Y safe and también, regular por pathways supuesto, for migration promovemos que through haya vías regulares y seguras de labor migración, y pathways, eso a educational través pathways, de in order to planes de trabajo increase also educativos the para quota poder of regular hacer que migrants that haya contribute to our una cuota societies. So, and mayor this, de migrantes let's regulares say, que contribuyan a nuestra sociedad. commitment at the Este national level compromiso is que also tomamos a nivel reflected in our nacional también se international refleja commitments, en and of nuestros course will compromisos be internacionales, reflected y, por in our supuesto, commitments se to reflejaría this también en council nuestros if compromisos elected. dentro del Consejo de We Derechos Humanos si somos electos. are really keen on ensuring that También migrants realmente queremos have their asegurarnos de rights que upheld and that se there's respeten no los derechos de los migrantes discrimination y que no haya against them, so discriminación that they can enjoy contra fully of their rights and their ellos, contra estas personas, para que puedan gozar de sus derechos y libertades fundamentales. Muchísimas gracias, Excelencia. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de las preguntas. Y entonces, la primera de estas preguntas es para Estonia, y es una pregunta de la Legal Center for the Protection of Human Rights and the Environment, PAC. Y es la siguiente. Como un líder en gobernanza digital, ¿cómo abordará Estonia los impactos de derechos humanos, inteligencia artificial, la privacidad online y la vigilancia digital, tanto a nivel nacional como en foros internacionales? La siguiente pregunta viene de Ecuador, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo va el Estado de Ecuador, con el Consejo de Derechos Humanos, seguir apoyando el trabajo en derechos humanos cuando a nivel nacional se siguen explotando la tierra a través de actividades extractivas sin consulta previa? Hay pérdida
de acceso y hay discriminación estructural. La tercera pregunta va dirigida a Chile y viene de Human Rights Watch. Y la pregunta es la siguiente. Chile ha participado activamente en el Consejo de Derechos Humanos, pero a nivel nacional, las personas migrantes y solicitantes de asilo se enfrentan a racismo y a muchos tipos de exclusión. ¿Qué va a hacer Chile para garantizar los derechos, la protección de los derechos de las personas migrantes en su territorio? Son dos preguntas, una para Estonia, otra para Chile, y voy a dar la palabra a la distinguida embajadora de Estonia para que responda a esa pregunta. Tiene usted la palabra, señora embajadora. Yes, thank you very much. Thank you very much for the very Gracias pertinent por question. esta pregunta extremadamente Indeed, the new relevante. technologies Sin duda, are las nuevas coming so tecnologías quickly that se we desarrollan con tanta rapidez have a difficulty que in nos global resulta terms difícil a nivel tackle global ver and cómo assure abordar that la that cuestión de it las is nuevas tecnologías para it asegurarnos follows de que rights and norms. estén también But the question sometidas is a los for derechos humanos. La Estonia is really cuestión important. para Estonia es So we sumamente have been, importante. as it was En mentioned Estonia, in the como question ya se ha also, dicho we have en been la pregunta, following these topics hemos very estado closely dando for years, seguimiento a este and being tema one of de the cerca desde governments hace años that is y siendo uno de los fully gobiernos online, also the que es security parts and ethical plenamente parts of the new digital, developments los are componentes de extremely important seguridad to y us. éticos de So los what we nuevos do desarrollos concretely, we son have been, for sumamente instance, importantes. En términos leading this concretos, year hemos the Freedom liderado este Online año coalition, and also la through Coalición this para kind la of Libertad en línea y networks también and a través coalitions, de toda una we are serie de advancing coaliciones y redes standards on estamos AI and human promoviendo rights. unas normas sobre There was a inteligencia text law artificial y derechos recently humanos. Muy that was adopted recientemente by se the adoptó FOC un network. texto Also, por parte de la on the red Human de Rights AIC. Council, of course, I mean, Ante el the Consejo de topic Derechos Humanos, el is very tema relevant. In recent es years, it has been coming especialmente up relevante y en los in many últimos años se ha discussions, planteado and y ha sido Estonia, objeto as a de member of debate. the Council, Y Estonia, como will miembro put del even more Consejo, emphasis and effort va a poner más different esfuerzos y énfasis engagement en reflections, what we distintas can do reflexiones as a sobre la global cuestión para community ver qué in order to podemos assure hacer that como the comunidad ethical mundial para garantizar normative human rights normative perspective is que also se assured. incluya la So, perspectiva ética y one en thing that I derechos wanted to humanos mention al also abordar las nuevas tecnologías y is la IA. that Otro the AI aspecto que quiero development, mencionar the es AI, but que also todo el other new desarrollo de la technologies, IA y they también have both de nuevas tecnologías positive and negative tienen impact. So we unas shouldn't be implicaciones concentrating tanto only perhaps positivas como on the negativas. Y threats quizás and no debiéramos challenges, solo but also centrarnos try to en las see a little amenazas y bit los desafíos, sino the que advances deberíamos that these también new technologies ver los progresos will bring que to us. brindan, I will stop nos here. Thank you. brindarán en el futuro estas tecnologías. Lo dejo ahí. Gracias. Muchísimas gracias, señora embajadora. Y sin más, le cedo la palabra al señor embajador de Ecuador. Tiene usted la palabra para responder a la pregunta. Thank you very much for the question. El Ecuador es un país megadiverso y plurinacional cuya constitución reconoce expresamente los derechos de la naturaleza, también los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Ese marco normativo es parte de la identidad nacional de nuestra sociedad y un compromiso que se sigue buscando fortalecer en la práctica. De manera particular, reconocemos el rol fundamental de defensoras y defensores ambientales e indígenas, por lo que continuaremos apoyando las iniciativas dirigidas a fortalecer y consolidar los mecanismos de prevención, también de protección y coordinación interinstitucional para que quienes ejerzan esa labor puedan hacerlo en condiciones de seguridad y sin temor a represalias. Como miembro del Consejo, el Ecuador continuará impulsando la implementación efectiva del derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible, en la promoción de resoluciones que reconozcan la relación entre también cambio climático y derechos humanos,
y en el impulso a una mayor cooperación internacional para proteger a las comunidades más vulnerables a los impactos ambientales, incluyendo las actividades económicas. Nuestro objetivo es que la defensa del ambiente y los derechos de los pueblos indígenas no sea vista como un obstáculo, sino como un aporte indispensable de paz a la justicia social y al desarrollo sostenible. Ecuador reafirma que un espacio cívico seguro, diverso y plural es condición esencial para la vigencia de los derechos humanos y para la calidad de la democracia. Valoramos siempre y reconocemos el aporte de las personas defensoras de derechos humanos, de los pueblos y nacionalidades indígenas y de todos los actores sociales que contribuyen a la defensa de derechos, a la construcción de la paz y al desarrollo sostenible. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador. For this, Muchísimas gracias, señor embajador, por esa respuesta. A continuación, le cedo la palabra al embajador Pascual Muchas de gracias Chile. nuevamente Tiene usted la palabra. por darme la palabra. Agradezco la pregunta de Human Rights Watch, eh, que dice relación cómo lo hace o cómo pretende hacerlo Chile justamente a nivel interno para hacer frente a situaciones de racismo que están vinculadas a personas en contextos de movilidad humana, y también hace una referencia a los procedimientos de expulsión. Chile hasta el año 2022 tenía una regulación en materia migratoria del año 75 de la dictadura militar. De modo que en estos últimos 4 años, Chile por primera vez a nivel doméstico avanzó en una ley adoptada en un contexto democrático por el Congreso Nacional y con amplia participación. Las leyes no siempre son perfectas ni solucionan todos los problemas, pero lo cierto es que esa nueva normativa avanzó, ¿no?, en derechos reconocidos expresamente en el preámbulo de la norma, así como también en las partes operativas. De modo que hoy día Chile tiene una ley ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos, sobre todo en materia de procedimientos de expulsión, que tiene además un control judicial cada vez que los solicitantes de expulsión lo requieran. De hecho, han sido los tribunales de justicia en Chile los que han brindado amplia jurisprudencia en orden a proteger los derechos de las personas migrantes y también, ¿no?, de controlar el ejercicio de legalidad por parte del Estado. De modo que me parece que Chile sí ha tenido un avance sustantivo en esto. Lo mismo en materia de solicitantes de refugio. Chile tiene una ley moderna del año 2010 que ha sido, ¿no?, objeto de algunas modificaciones, en donde efectivamente han habido, ¿no?, distintas miradas, algunas de las cuales han surgido críticas respecto de estándares internacionales. Esto es un fenómeno más amplio. Chile ha recibido en los últimos 10 años casi 3 veces la población migrante que tenía antes, y eso ha supuesto evidentemente ajustes y muchas veces políticas que se van a tener que ir ajustando con el tiempo, y algunas de las cuales, por cierto, ¿no?, requieren ser mejoradas, ¿no? Y Chile está comprometido en seguir ese camino, en seguir con un amplio sentido de engagement con los organismos multilaterales para poder ir mejorando, ¿no?, su normativa y sus estándares en pos de la protección de todas las personas. Thank you very much, Ambassador. Muchísimas gracias, señor embajador. Excellencies, with your permission, Sus we'll excelencias, now, con su permiso, vamos a to the fourth group of questions. proceder This al time, cuarto grupo de preguntas. questions addressed to En este caso van dirigidas a estados que no están presentes en este evento. Voy a compartir las preguntas con ustedes. La primera pregunta va dirigida a Vietnam y la plantea al Vietnam Human Rights. Vietnam ha recibido comunicaciones de procedimientos judiciales en relación al aumento de la represión sobre las personas indígenas Khmer Krom en Vietnam, y el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias emitió una opinión sobre los prisioneros de conciencia. ¿Cómo va a abordar esta cuestión? La siguiente pregunta va dirigida a Túnez, de Equities for Sustainable Development. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasos concretos va a dar Túnez para revertir
espacio cívico cada vez menor y para garantizar la independencia de las instituciones de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. La siguiente pregunta va dirigida a Irak, planteada por Al-Muqnis Organization for Human Rights. ¿Qué pasos concretos va a tomar Irak para poner fin a la tortura? La siguiente pregunta va dirigida a la India, también planteada por Equities for Sustainable Development. Dice lo siguiente: ¿cómo va a garantizar la India la protección de las minorías y de los defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente aquellos que trabajan por los derechos de las mujeres, los derechos del medio ambiente y la libertad de expresión? ¿Y cómo los va a proteger del hostigamiento y del arresto arbitrario? La siguiente pregunta es para Egipto, de Baja International Community. Como candidato al Consejo de Derechos Humanos, ¿cómo va Egipto a abordar la negación sistemática del registro marital para las personas bahaí bajo el artículo 134 que es conducente a violaciones jurídicas y civiles intergeneracionales, incluyendo los riesgos de que resulten siendo apátridas, desherencias, la negación de certificados de nacimiento y un acceso restringido a la educación, la sanidad y los permisos de residencia. Vamos a pasar a la segunda ronda. Vamos a proceder por orden alfabético. Voy a de nuevo leer las preguntas. La primera dirigida a Chile, planteada por Poder, un proyecto sobre la organización, el desarrollo y la educación y la investigación en Latinoamérica. ¿Cuáles son los planes de Chile para la colaboración entre estados de América Latina para proteger los derechos humanos y el medio ambiente en el contexto de las empresas y actividades empresariales, con una atención especial a la participación de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y sociedad civil? La siguiente pregunta dirigida a Ecuador, de una persona defensora de derechos humanos que desea mantener su anonimato. La pregunta es la siguiente: ¿cómo va a garantizar el Ecuador el respeto por la independencia judicial y la separación de poderes ante los alegatos recientes del Consejo de Derechos Humanos, destacados por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados en relación a las amenazas por parte de altos funcionarios contra las alentando a las manifestaciones contra el Tribunal Constitucional y el presidente de la Asamblea Nacional, tildando a los jueces de enemigos del pueblo? La siguiente pregunta es para Estonia. Estonia ha apoyado el acceso por parte de la sociedad civil en las Naciones Unidas cuando hay gobiernos que quieren reducir la participación de la sociedad civil. Estonia ha ido en contra de la tendencia para aumentar la participación de la sociedad civil europea ante los intentos de varios estados de abandonar el tratado para la prohibición de las minas. Dado que Estonia se presenta como país candidato al Consejo de Derechos Humanos, reconsiderará su intención de retirarse de ese tratado en el mes de diciembre y va a invertir en medidas para mantener a la población civil alejada de las zonas con minas antipersonas. Esas son las preguntas y, con su permiso, voy a dar la palabra al embajador Pascual de Chile. Tiene usted la palabra, ¿sí? Muchas gracias nuevamente, Mahamane. Bueno, cierto, Chile ha sido un activo partícipe y promotor de la dimensión vinculada a los derechos económicos, sociales y culturales.
Chile junto a Colombia el año 2023 solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la emergencia climática, ¿no? Y las obligaciones derivadas de la Convención Americana vinculada a esta opinión consultiva que fue recientemente anunciada por parte de la Corte Interamericana. En un esfuerzo justamente por tratar de ir desarrollando estándares vinculados a obligaciones que son jurídicamente vinculantes y que le entreguen a los países y a los estados algunos lineamientos que le permitan cumplir mejor con sus obligaciones en esta materia, ¿no? Que impactan directamente al medio ambiente y que tienen una dimensión vinculada con las industrias extractivas, ¿no? O sea, ahí hay un esfuerzo intencionado con Colombia en un ámbito que es prioritario para la política de Chile vinculada a esta categoría de derechos. Otro elemento que está también a la base dice relación con la participación de Chile en la discusión del tratado jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, donde Chile asumió en los últimos años una posición de mayor protagonismo, siendo amigo del Chair, que es Ecuador justamente quien conduce esta discusión, con el objeto de promover, ¿no?, en el ámbito de esa discusión una visión que permita también integrar o incorporar una visión regional. Lo cierto es que hoy día no hay una visión regional, ¿no? Ese tipo de espacio efectivamente se pueden ir encontrando en o diseñando a partir de determinados estándares interamericanos que nos permitan tener una posición común. Y yo creo que el paso, ¿no?, dado a propósito de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, va a ser relevante para ver de la forma en que el continente, ¿no?, y sobre todo los estados que son parte de la convención, adoptan una posición que le permita también aunar esfuerzos en orden a cumplir las obligaciones derivadas de estas materias, incorpora por siempre también a los pueblos indígenas. Así que creo yo que por ahí van justamente las estrategias que ha ideado Chile durante este periodo y que pretende seguir profundizando. Thank you, Ambassador. The floor goes Muchísimas now gracias, to señora embajadora. Ahora le damos la palabra al embajador Vázquez de Ecuador. Adelante, Muchas gracias embajador. por la pregunta. El Ecuador reconoce que la independencia judicial constituye evidentemente un pilar fundamental del Estado de Derecho y una condición indispensable para la plena vigencia de los derechos humanos. Nuestra Constitución establece garantías expresas de independencia, inamovilidad y transparencia en los procesos de designación de jueces y magistrados. El Ecuador está plenamente comprometido con el Estado de Derecho y con el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos para todas las personas. Respetamos la separación constitucional de funciones del Estado y reconocemos el rol de todas las instituciones públicas conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, hay que reconocer que el Ecuador y varios otros países de la región atraviesa actualmente condiciones de seguridad extraordinarias, con niveles de violencia criminal organizada sin precedentes en nuestra historia reciente. Este contexto excepcional exige una conciencia judicial equilibrada y ajustada que permita garantizar la protección integral de los derechos de todas las personas. En ese marco, consideramos que es importante que todos los actores relevantes pongan énfasis en la necesidad de reforzar la cooperación internacional frente a los desafíos que plantea el crimen organizado transnacional. La interconexión entre seguridad, justicia e independencia judicial requiere un abordaje integral y coordinado a nivel internacional en beneficio de la protección de los derechos. Como candidato al Consejo de Derechos Humanos, el Ecuador se compromete a continuar fortaleciendo las garantías de independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Promoveremos un diálogo abierto con los mecanismos de derechos humanos y con la sociedad civil, de modo que las mejores prácticas comparadas puedan contribuir al perfeccionamiento de nuestros sistemas de selección, evaluación y transparencia judicial. Nuestra aspiración es que la participación del Ecuador en el Consejo contribuya tanto a nivel nacional como internacional a reforzar la confianza ciudadana en la justicia como garante de derechos y a consolidar un sistema democrático sólido
capaz de responder de manera efectiva a los retos de nuestro tiempo. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. Muchísimas gracias, señor now embajador. to the distinguished Y ahora le doy la representative palabra of Estonia, a Ambassador la Ria. enseguida representante de Yes, Estonia. thank you very much, and thank you. I thank the Human Rights Watch for the Creo question. que, Indeed, bueno, también quiero Estonia, together agradecer a Human Rights with Watch some por of su our pregunta. neighbors who share the border with Junto con the Russian algunos de nuestros Federation, namely vecinos Finland, que Latvia, comparten frontera Lithuania, con and la Poland, have Federación decided Rusa, to withdraw Finlandia, from the Letonia, line Lituania protocol y convention Polonia, han recently. decidido And em, what I can tell you is that the decision pues to retirarse de withdraw algunos, has not been taken algunos convenios. Esta lightly. decisión de There have been retirarse no very se ha tomado strong a la ligera. consultations Ha habido in the consultas society on muy this topic. importantes con la But sociedad sobre este unfortunately, tema. the changing security Desafortunadamente, landscape in Europe and el in panorama the de Baltic Sea seguridad region cambiante has en Europa y en significantly la deteriorated región báltica during the last se ha couple of deteriorado years, muchísimo en and it los necessitated últimos años the step. y So por lo the tanto se decision to tuvo que withdraw tomar from este that paso. La convention decisión de has been retirarse taken actually under de the este exceptional convenio circumstances, se and this is ha tomado really due bajo to circunstancias the ongoing excepcionales y war esto of se aggression debe the a Russian la guerra de Federation is pursuing in agresión Ukraine de and their la indiscriminate Federación use Rusa of contra landmines. Ucrania y So on el top of uso humanitarian frenado considerations as a state, de we also minas have to see antipersona. Por lo the tanto, considerations of em, deterrence, defense and las security for our European condiciones humanitarias and se han tenido en surely cuenta, pero given también ha that tenido que tener Estonia en cuenta continues to support the otras humanitarian goals of cuestiones de of the disuasión, convention, pero namely to les prevent the indiscriminate puedo harm garantizar caused by que anti-personnel nuestro país landmines and comparte los tackling all objetivos feasible precautions de to protect civilians and civilian bueno, y objects during the también armed conflict. toma todas We las also precauciones acknowledge para the proteger a los continuing civiles relevance of the durante el humanitarian conflicto objectives armado y set también out by the seguimos convention. reconociendo la And what I can importancia, la also say on relevancia de this los objetivos topic humanitarios is establecidos ahí. Lo que we les puedo decir continue to be es strongly que committed on seguimos international muy cooperation and comprometidos assistance en aimed at addressing the humanitarian de consequences asistencia y cooperación of internacional anti-personnel para mines and poder explosive remnants of war. responder a las And we have consecuencias been humanitarias de las mismas contributing antipersona in y también los restos 2025 to explosivos the de la guerra. Ottawa En Implementation 2025 Support Unit, and also I participamos can en assure you that una unidad we de apoyo y les continue puedo to garantizar que support mine seguiremos action and apoyando clearance las efforts acciones globally. antiminas y los Thank you. esfuerzos de limpieza de minas a nivel internacional. Muchas gracias. Yes, on time. Thank you, Ambassador. Sí, muchísimas gracias, señora embajadora. Justo a Let's tiempo. proceed. I will now Pues muy bien, have pasemos three a lo questions, and siguiente. the next Vamos a two hacer questions are tres directed to preguntas más. Pakistan La and siguiente es para Mauritius. Italia, después So the Pakistán first y one Mauricio. addressed to Primera Italy pregunta from para Legal Italia. Center Del Legal for the Protection Center of for Human the Rights and Protection the of Human Environment. Rights and the Environment Read PAY. as follows. Italy La pregunta es la continues siguiente. to face challenges Italia in effectively sigue addressing enfrentándose a incidents of desafíos para violence abordar de against manera women, eficaz despite la recent violencia developments. doméstica y los feminicidios, If a pesar elected de las to the reformas Council, jurídicas how will recientes. Italy swiftly En develop caso a response de to violence ser against aceptados women como girls? miembros del And how Consejo, will Italia it use fortalecerá su its respuesta seat to doméstica advance a la human violencia rights contra las niñas y and las women mujeres y cómo gender violence? su participación hará que The avancen los next compromisos question globales para to eliminar la violencia de género. Pakistan is Segunda from pregunta para a Pakistán defender from the y Internet viene de Independent Justice un Organization in Afghanistan. defensor Also read as de follows. la In Intercommunity light of the Justice current situation Organization in de Afghanistan under Afganistán. Taliban A la rule, luz de la situación it is important to actual address the en grave risk Afganistán faced by bajo human rights el activists and régimen religious talibán, es minorities importante inside Afghanistan. abordar los riesgos peligrosos Despite a los que having se enfrentan secured los activistas de derechos immediate humanos y las they minorías face serious religiosas dentro de threats Pakistán. of A deportation pesar back to de Afghanistan. haber escapado al Return peligro after inmediato, many ahora se enfrentan imprisonments, a el grave abuse, peligro de, de ser what will deportados de nuevo a Pakistan do Afganistán to y su protect regreso vulnerable significaría minorities? prisión, agresiones o incluso The la next muerte. question Era is Pakistán to para proteger a estas Mauritius, personas addressed to vulnerables. Y la Mauritius siguiente pregunta es para Human Rights Mauricio Watch. y es una pregunta de And Human Rights it reads as Watch. follows. La pregunta es la The siguiente. Chagossian people were forcibly displaced by the La United Kingdom's gente government to chagosiana que allow fue the participation of desplazada a military la groups fuerza por el Reino in Afghanistan Unido para to permitir que los continue Estados Unidos to construyeran una uphold base militar en su stigma isla and discrimination
siguieron después sufriendo de pobreza, estigma y discriminación 50 años después. El nuevo tratado entre el Reino Unido y Mauricio, que reconoce la soberanía de Mauricio en estas islas, no aborda justicia relativa a crímenes de lesa humanidad contra los chagosianos y su derecho a reparaciones por estos crímenes. Mauricio hará una declaración clara reconociendo los derechos de los chagosianos de regresar a las islas del archipiélago y también garantizarán su participación en la reconstrucción de su país. Y para aquí le doy la palabra al distinguido representante de Italia para que responda a la pregunta que se le hizo, que le hizo. Adelante, embajador Pisotti, tiene la palabra. Thank you, moderator. Muchísimas gracias, And thank you also for the question. señor moderador. Muchas gracias por esta pregunta. La protección y promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, así como también el empoderamiento de las mujeres, representan una prioridad clave para Italia, tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos una estrategia nacional de igualdad de género. Siempre la actualizamos y lo que se busca con esta es garantizar que haya igualdad de oportunidades para el desarrollo y crecimiento de las niñas y mujeres, tanto a nivel personal como profesional, y que esto se garantice. Se ha señalado, hay un tema de preocupación, está el problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres, y estamos realmente abordando esto de la mejor manera posible, dedicando muchísimos esfuerzos tanto desde el punto de vista legislativo como también desde el punto de vista administrativo, haciendo formación para los funcionarios que se cargan de estos temas, porque realmente es algo muy grave. En cuanto a feminicidios, hay una comisión de investigación y también hay un proyecto de ley para introducir el crimen de feminicidio como delito. Son distintas las iniciativas, hay distintas iniciativas legislativas para luchar contra la violencia contra las mujeres, y también es importante que señale que es un cambio cultural. Estamos trabajando en las escuelas, con las organizaciones de la sociedad civil y con la sociedad en general para asegurarnos de que realmente se ponga fin a la violencia contra las mujeres, que sea algo que no se permita en nuestro país. Y estos objetivos también están alineados con nuestros compromisos internacionales en distintos foros. Muchísimas gracias, señor embajador. Ya se le acabó el tiempo. Ahora pasaremos al distinguido representante de Pakistán. Muchísimas gracias, señor moderador. Primero que nada, quisiera hacer hincapié en que ningún otro país tiene el nivel de generosidad que el gobierno y el pueblo de Pakistán con el pueblo hermano de Afganistán. Y tenemos a 4 millones de refugiados. Entonces, hemos gestionado una de las situaciones de refugiados más complejas y más amplias. Hay mujeres y muchísimas personas que están ahora contribuyendo al bienestar de sin embargo, como todo Estado soberano, está la política de repatriación de extranjeros indocumentados, y eso independientemente de su nacionalidad, que entran de manera ilegal a Pakistán. Entonces, lo que queremos es alentar que su estancia sea
documentada, que tengan la visa necesaria y así pueden estar en nuestro país para estar en educación, comercio, negocios, a tener servicios de salud y demás. Y se ha regresado desde que se implementó esta regulación en noviembre de 2023. Sin embargo, también se han dado muchas visas a extranjeros y se les dan visas para que vengan, para estudiar, para visitar, los propósitos comerciales, otro tipo, con su tradición de que haya una participación constructiva con el comisionado para refugiados y otras entidades. Tiene un órgano de gestión de quejas. Y quejas se están manejando ahí. El gobierno también ha coordinado de cerca con agencias de Naciones Unidas. En algunos casos se les ha dado una consideración especial y también queremos apoyar condiciones para que haya un regreso seguro en seguridad a las personas que vuelvan a Afganistán. Y tenemos en cuenta el tema de seguridad, desarrollo y los aspectos de derechos humanos de su totalidad. Muchísimas gracias por esa respuesta. A continuación, le doy la palabra al señor embajador de Mauricio. Muchísimas gracias. Quiero dar las gracias a Human Rights Watch por esta pregunta, que es de sumo interés para todos. En primer lugar, sobre la cuestión de la discriminación contra la comunidad shagastiana, quiero decir de entrada que las personas de la comunidad shagastiana, en términos jurídicamente y en la práctica y de facto, también gozan de la consideración de plenos ciudadanos de Mauricio y gozan de los mismos derechos que toda la ciudadanía de Mauricio. Tienen acceso gratuito a la salud, la educación, el transporte público para estudiantes, personas mayores, personas que viven con discapacidades y también tienen un fondo para el bienestar de los shagastianos que tiene como finalidad promover y avanzar en el bienestar de sus comunidades y sus descendientes. Ese fondo para el bienestar de los shagastianos es presidido por un representante de los shagastianos elegido o elegida debidamente por los shagastianos propiamente hechos. En cuanto al acuerdo entre el Reino Unido y Mauricio de mayo de 2025, es un hito importante en la lucha porque se complete el proceso de descolonización de Mauricio. En ese acuerdo se reconoce la soberanía de Mauricio en el archipiélago de Chagas y también brinda la posibilidad de un reasentamiento de las personas en el archipiélago. Al mismo tiempo, cabe la posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana de Mauricio, incluidos los shagastianos, visitar todas las islas, incluyendo Diego García. Esta visita se realizará a finales de año. También hay un fondo de equivalente a 40 millones de libras esterlinas para el beneficio de los shagastianos. El acuerdo con el Reino Unido, las negociaciones se llevaron a cabo en consulta con los representantes de la comunidad shagastiana. Y por último, quiero decir que los acuerdos aún no han sido ratificados. Gracias. Gracias, señor embajador. Gracias por esa respuesta. A continuación, vamos a pasar al siguiente conjunto de preguntas dirigida a Eslovenia, Sudáfrica y Reino Unido. Y les daré la palabra por este orden. Vamos a pasar primero a la pregunta dirigida a Eslovenia por Human Rights Watch. La pregunta es la siguiente. Eslovenia tiene un largo historial de apoyar la rendición de cuentas en los esfuerzos por Palestina. ¿Puede Eslovenia aplicar esas normas para presionar a la Unión Europea, China, India, Sudán
o apoya a los líderes autoritarios de Egipto y Túnez y contribuyen a unas políticas migratorias abusivas y dañinas. La segunda pregunta dirigida a Sudáfrica por parte del Foro para la Supervisión de los Civiles de África, APCOF. El Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de derechos humanos de la ONU cada vez más abordan la cuestión del uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria y la criminalización de la pobreza. ¿Cómo va Sudáfrica a defender estos temas durante su mandato? Especialmente, habida cuenta de las lecciones aprendidas a nivel nacional de Marikana, las protestas y la represión policial y los debates en curso en el país sobre la descriminalización de pequeños delitos, el trabajo sexual y otros delitos no violentos de índole menor. La siguiente pregunta va dirigida al Reino Unido, la planteada por el Consejo para la Democracia en Hong Kong. La pregunta es la siguiente. Habida cuenta de las pruebas sobre la represión transnacional contra Hong Kong y su diáspora en el Reino Unido, ¿qué pasos va a adoptar el Reino Unido para promover y garantizar la protección de activistas, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos en el exilio? Y si el Reino Unido sale electo, va a priorizar estas cuestiones. Esas son las tres preguntas. Empezaremos escuchando la respuesta de la embajadora Pipan de Eslovenia. Embajadora, tiene usted la palabra. Thank you very much, Muchísimas Mr. gracias, Moderator. señor moderador. Let me reconfirm our Permítanme confirmar una vez commitment to más universal nuestro respect firme compromiso por el of respeto human rights universal for de everyone, los derechos humanos everywhere. para todas las Slovenia personas does en not have todos los double standards. lugares. We speak Eslovenia no tiene una doble vara eloquently de medir. for all human rights Con violations. frecuencia defendiendo o condenando Within the todas las European violaciones de Union, derechos humanos. we are En la Unión engaged on all Europea the cases that estamos have been mentioned. comprometidos y trabajando en todos los casos. I want to Condenando. emphasize Y quisiera one area, enfatizar which un is ámbito muy especialmente. the need to think Es about the la fact necesidad de human rights reflexionar en torno al hecho de que los go derechos hand in humanos hand van with development, indiferentiblemente de la cooperation, mano with all the efforts la to achieve del sustainable desarrollo y la development cooperación y los goals. esfuerzos para la consecución Human del rights dialogues desarrollo are cornerstones sostenible. of Los Slovenia's derechos humanos son una bilateral piedra and angular multilateral relations, and de also, las I relaciones believe, bilaterales y and multilaterales I de know Eslovenia. European Union's Sé bilateral que and también lo multilateral son para las relations relaciones multilaterales y all the bilaterales de la partners. Unión Europea And con we todos sus urge all socios. states to uphold their Instamos a obligations todos los estados under a que human rights law. cumplan The sus obligaciones toolbox bajo el derecho is not internacional de always the derechos humanos. same. La caja de herramientas no One es la misma. area where Slovenia will Y un also ámbito en always el speak que up Eslovenia siempre alza la voz and es en lo the need concerniente a la to rendición de use cuentas y la necesidad international de law usar for el these derecho human internacional rights cases. en estos If casos de derechos humanos, circumstances are si appropriate, las of course. circunstancias son apropiadas, evidentemente. I think a lot can be done in Creo que dialogue hay with mucho que se many puede hacer countries. para dialogar con muchos As I países. said, development Como ya he dicho, cooperation, la cooperación al economic desarrollo, relations, las relaciones and dialogue. económicas And not y el everything diálogo, can be done pero no in todo front of wider puede audience. hacerse Sometimes ante it's un important público más also to amplio. A have veces también es discussions importante behind celebrar closed doors. debates And we puertas hear High cerradas Commissioner for Human Rights y saying many hemos times escuchado how en important muchas this ocasiones a kind la of comisionada informal por los behind derechos the humanos closed doors hablar de la dialogues importancia que can tienen estos be debates celebrados effective. a puerta cerrada y su Thank you. eficacia. Gracias. Thank you very much, Ambassador. Muchísimas Pipan. gracias, Now give the embajadora floor to Pipan. Ambassador Nkosi A continuación le doy la for palabra al his embajador Nkosi intervention. para que Ambassador. responda a la pregunta. Embajador, tiene usted la palabra.
Ambassador Cosi. Embajador Nkosi, Sorry. Can you hear me disculpen, now? ¿me escuchan? Thank Sí, you very much to the muchísimas gracias APCOF for their al question, which is indeed a PCOF very por su pertinent pregunta, que sin question, duda es una pregunta relevante, because certainly we're seeing porque evidentemente the increase in the estamos presentando un use of aumento excessive force and en el uso de la arbitrary excesiva de la fuerza y las detenciones in various arbitrarias polities, as well as en the varias actions that are taken against poor people. ciudades, y vemos que hay Let acciones me también just contra indicate personas that pobres. from Quisiera a decir que legislative desde policy perspective, una perspectiva all these legislativa, actions are unlawful todas in estas South Africa. acciones Our Bill of son Rights does ilegales en guarantee Sudáfrica. Nuestro código the right legislativo garantiza el dignity to derecho all our a la citizens, dignidad para toda and nuestra indeed ciudadanía, everybody y is todas presumed las innocent personas until tienen determined o gozan otherwise by con a la competent presunción de inocencia court hasta que no se in our country. demuestre And lo of course, we try contrario as much en as un possible tribunal en nuestro to país. ensure that our law Intentamos, en la medida de lo posible, authorities garantizar que nuestras autoridades competentes a la hora de means ejecutar las leyes measures utilicen medios y that are medidas acceptable que resulten aceptables international y standards que cumplan con las when it comes normas to internacionales en cuanto of course, a there have been sus instances acciones. where Ciertamente ha habido ocasiones en las excessive que use of force ha and habido un uso excesivo de la specific fuerza, remedial as well as other y en disciplinary estos measures casos se han adoptado in medidas that regard, disciplinarias including, of y course, the institution reparadoras, of incluyendo, por commissions of supuesto, inquiry. This was the case la with regard creación to the de matter that comisiones de led to investigación, y eso fue el caso that en el took place caso in mencionado por la Marikana. But organización otherwise, as a americana. country, in terms En of lo our demás, como commitments, we país remain y en cuanto a nuestros compromisos, seguimos committed to firmemente our international comprometidos obligations, con nuestras and of course, we obligaciones shall continue to advance in the internacionalmente context of the asumidas, y Human Rights seguiremos Council and support all promoviendo efforts at ending la defensa del Consejo de Derechos arbitrary Humanos, detention, y excessive use apoyaremos of cualquier force, and the esfuerzo para criminalization of poner poverty. fin Thank you. a la criminalización de la Thank you very pobreza, much, Ambassador. el uso excesivo de la Without any fuerza further y ado, I la give the la floor to detención Ambassador Sanders from the UK. arbitraria. Y a continuación le doy la palabra a la embajadora Thank you very Sanders del much. Reino Unido. Thank Muchísimas you. gracias. Gracias. You can hear me. ¿Me escuchan bien? Sí. You asked about the issue of Tu transnational pregunta repression era in sobre the la UK. cuestión As I de said la at the start of my represión introductory transnacional comments, en el freedom of Reino Unido. expression Como and dije en fundamental rights are mis foundational comentarios to UK introductorios, democracy. la libertad de expresión Regardless y of otros nationality derechos of fundamentales son el pilar de la people in the Constitución. UK, and Con independencia consequently, de we su take the issue of nacionalidad, transnational las repression in the UK personas extremely del seriously. Reino We will Unido hacen apply que all nos tomemos from muy en governments to serio coerce, intimidate, harass, cualquier harm their critics intento de overseas, gobiernos particularly if they're in the extranjeros UK. de coercer o de On this, as it relates to hostigar people in a Hong Kong in personas de su particular, país. you may Esta have seen pregunta we iba issued several dirigida o ministerial se statements refería emerging from our foreign a secretaries, personas nacionales strongly de Hong Kong, y condemning hemos what tenido we now see as Hong Kong's declaraciones de targeting condena individuals in the firme UK. And we've contra raised los our concerns ataques contra also at personas en ministerial el Reino level with the Unido, Chinese y authorities. también a The nivel question asked internacional about hemos what sido muy we will do, vocales what we contra are las doing. autoridades chinas. So I Sobre can tell you that las we medidas are que estamos offering tomando, support les to puedo members of the decir Hong que Kong estamos community in the ofreciendo apoyo a los repatriated miembros de in the la UK comunidad who de might be Hong Kong que han experiencing sido this unusual form relocadas of repression o or this unusual reubicada en el retreat. Reino Unido, que puedan That includes hacer things like frente a training and este guidance hostigamiento. to police and Incluye emergency responders ofrecerles to formación y identify and deal orientación properly with the sobre phenomenon when it cómo occurs. abordar el It fenómeno cuando includes ocurre y cómo acudir a la policía. increasing law Incluye enforcement's ability to detect this kind of criminal activity, más acción which is para perhaps not detectar esta standard for us. actividad And we've also severed ties, or we criminal, are que severing mejor ties lo que hemos between the UK acostumbrado, y and Hong estamos Kong extradition cortando systems, which again lazos con try to los sort of sistemas de squeeze extradición de on Hong this Kong type of para repression. intentar poner So fin a the este tipo de situation represión. in Hong Kong, but also the En la way in which situación en these Hong Kong transnational también tactics are estamos used is viendo something cómo se it's a usan esas phenomenon that we are tácticas very alert transnacionales. to, Como he dicho, and es will un continue fenómeno to ante el cual monitor and estamos react to alerta, as y seguiremos effectively as we siguiendo can. la situación y reaccionando Thank en you. la medida de... Thank you, Gracias. Ambassador, very much for your answers. Muchísimas gracias, embajadora, por Before sus moving to the last part respuestas. of this session,
as I have done before, Antes de I'm going pasar a to la última parte de bring a esta number of sesión, questions como lo addressed to state not present. hice antes, voy Let me a start leer with una serie de preguntas question addressed to para Egypt países que no están from presentes. the Tengo Cairo una Institute pregunta, for por Human ejemplo, Rights, del Cairo Institute and for it read Human as Rights follows. Studies. What concrete Es la measures siguiente. has Egypt ¿Qué adopted medidas concretas to ha ensure adoptado compliance Egipto para with this garantizar decision by the cumplimiento Committee con Against su Torture, decisión including abolition of del administrative detention of human Comité rights contra la defenders tortura, and incluida safety la of abolición NGOs? de detención administrativa para The defensores de next question is humanos from y la India. seguridad de las From a ONGs? human rights Siguiente defender from pregunta para la Manipur. India, de un defensor The de person derechos wished humanos de Manipur. to remain anonymous for Y security reasons. esta persona quiere And the ser question anónima reads as por follows. On razones de 4th seguridad. June La pregunta es la 2023, siguiente. El 4 de junio the de government of 2023, India set up el a gobierno de la commission India of inquiry estableció to una inquire comisión de into the causes investigación and para hacer una spread investigación of de the las violence that took causas place y in diseminación de la Manipur violencia since que 3rd tuvo May lugar en Manipur desde el 2023, 3 de mayo de and 2023. whether there were any Y lapses si on the part of había any of the habido responsible authorities lapsos or por individuals. parte de When is algunas the de las report autoridades of this commission responsables o going las to be personas submitted responsables. so that ¿Cuándo se appropriate va a action presentar can el be informe de esta initiated comisión to para que address puedan the basic iniciarse las human acciones rights necesarias of the para hundreds of citizens abordar killed, tens of thousands of los citizens still derechos humanos languishing básicos de las cientos de personas the despicable IDP que camps murieron and the 4 y million citizens las of Manipur decenas de miles de illegally segregated ciudadanos and living que están en rampant campos, sense of en insecurity? campamentos y los 4 millones de ciudadanos de The Manipur, next question is from segregados NADA. étnicamente It que is from viven the Gulf Center for en Human Rights. inseguridad. And the Después question para reads follows. del Gulf Center for Human Rights. Those La es, criticizing the aquellos que government critican are al increasingly gobierno targeted through Penal Code cada Article vez se 229, ven más atacados which por criminalize el the artículo broadly 229 del defined, Código I quote, Penal insulting que of a criminaliza public official, lo que or se Article llama el 443, insulto a un funcionario which público. again El artículo defines 443 defamation. que The define Iraq de Committee manera on muy Stopping the amplia la Use of Islamist difamación. Acts to Silence Peaceful Irak se Opposition, comprometerá a que se ponga withdraw fin any al pending uso cases, and de release estos anyone artículos para apprehended. silenciar las expresiones pacíficas, The next one is a addressed los to casos Tunisia pendientes y liberar a from cualquier Human persona Rights Watch, detenida bajo estos and it artículos. reads as Después follows. para Túnez. Migrant and refugees face serious human Los rights migrantes y los abuses in refugiados se Tunisia enfrentan a abusos and lack graves de access derechos to humanos en international Túnez protection. y no Will pueden Tunisia, acceder a la candidate to protección the UN Human Rights internacional. Council, Túnez, end its practice candidato al on Consejo de migrants, Derechos stop Humanos, criminalizing those helping them, and dejará de implement a criminalizar organization a law. las personas que tratan de ayudar a los The migrantes following one is for y se Vietnam, comprometerá a que esto and se it's from respete a nivel Alliance for internacional. Después para Vietnam's Democracy, Vietnam, la Alliance for and Vietnam's it reads as Democracy. follows. Independent Y es lo human rights siguiente. organizations Las organizaciones consistently document independientes de derechos that humanos Vietnam holds one of the largest number of una y otra prisoner of vez conscience documentan que in the Vietnam world, tiene la mayor including human cantidad rights de prisioneros defenders, de conciencia del mundo, religious incluidos leaders, defensores de derechos journalists, humanos, líderes and religiosos, environmental activists. periodistas y también activistas Alarmingly, medioambientales. several such prisoners have died in custody under Varios suspicious prisioneros circumstances. han Most recently, muerto bajo Dae circunstancias Jong-un sospechosas, died in prison on the occasion of the Vietnamese Communist como Party una September 2nd persona anniversary. que Once again, murió cuando the se first conmemoraba concern of justice. al How does Partido Comunista Vietnam Vietnamita. En reconcile segundo lugar, its la track record transparencia en la as candidacy justicia. for membership in the ¿Cómo Human Rights va a Council, reconciliar whose mandate Vietnam is to su uphold the highest petición human de rights ser standards? miembro del Will Consejo de Vietnam Derechos commit to, Humanos, number one, donde se pide conducting que thorough, respete impartial todos los investigation derechos into this humanos? death, Y and si providing Vietnam va proof a llevar a and cabo address the investigaciones findings. Two, imparciales immediately de releasing estas all muertes, prisoners además de of dar conscience, reparaciones a las and familias, three, y si va a liberar funding the inmediatamente a todos los criminalization prisioneros of de peaceful conciencia y expression poner and fin a la association. criminalización de So those were the questions la addressed libertad to de asociación pacífica. Estas son las candidate preguntas states que se hicieron prior to a los 2027, estados candidatos and que as no we están enter aquí to the end of presentes, the question y eso hours, nos lleva al that we final have de las passed preguntas in que principle se to the hicieron, now to the que distinguished respondieron a todas las delegates. preguntas. Excelencias, Really hope distinguidos this discussion has helped delegados, colegas, all esperemos que gain estas deliberaciones knowledge hayan and ayudado understanding of the vision a of membership entender and mejor human la rights visión commitment
ser miembros y también compromiso de derechos humanos de algunos de los candidatos para el Consejo de Derechos Humanos. Por experiencias pasadas, sabemos que estos eventos promueven la confianza entre los Estados miembros candidatos al Consejo, la sociedad de Naciones Unidas y contribuyen a fortalecer el diálogo internacional sobre derechos humanos. Sigamos abordando los desafíos a los que se enfrentan los derechos humanos y también el multilateralismo en el contexto de crisis múltiple global. Esperemos que este evento les ofrezca inspiración y haga que mejore la cooperación. En nombre de los organizadores, quisiera agradecer a todos los países candidatos por su tiempo y por su disposición para participar de manera transparente sobre temas de derechos humanos. Y muchas gracias al público por participar. Muchísimas gracias y les deseo a todos y todas un muy buen resto del día. Muchas gracias. Y le doy Thank you very much. Thank a you. los organizadores. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much, everyone. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los organizadores especially y sobre todo Mr. Cecil al Group, señor that has moderador, been señor Cecil instrumental Group, to the que ha success and sido fruitful esencial session para that we el have éxito had de today, esta sesión tan and fructífera que looking hemos tenido el forward día de to hoy. more Y events realmente of that caliber. con Thank you very entusiasmo much. para participar en otros eventos de este tipo en el futuro. Muchas gracias. Gracias a todos, todas.